Muy bien. Jesús. Hola Rogelio, buenas tardes. Uy, qué bien te oigo, además te oigo de maravilla. Te oigo de maravilla. Bueno, Jesús, estás en La Laguna. Estoy en La Laguna, sí. Vivo en un barrio de La Laguna, entre Santa Cruz y La Laguna, en la cuesta, en La Higuerita. Qué bien. Aunque yo te conocí en Agulo, entonces, y cuando uno recuerda a alguien o conoce a alguien, como que es de allí, pero entonces tú eres lagunero y has vuelto a ser lagunero. Sí, sí, sí. Yo soy Muy lagunero, bien. hijo de lagunero y nieto de lagunero. Bien, eso está bien, eso está bien. Mira, Jesús, voy a empezar la entrevista con la misma pregunta que le hago a todo el mundo, a todo el mundo. Tú, mira a ver si echas atrás en tu infancia o en tu juventud, ¿en qué momento supiste tú que hay unos canarios que tienen algo especial? Y es que se comunican por el silbo y son los gomeros. ¿Cuándo tuviste tú noticias de esa peculiaridad de los gomeros? Bueno, pues Rogelio, yo te quiero ser sincero. Ni de pequeño, ni de adolescente, ni de joven, eh, yo empecé a tener conocimiento del silbo gomero cuando llegué a Vallehermoso, y una persona que se llamaba Miguel Brito, el padre de Tamara Brito, la periodista que últimamente estuvo en Antena 3, que nos servía de taxista para llevarnos a los médicos y a los enfermeros a los consultorios periféricos en aquella época, a Lojera o en Chipude y La Dama. Me empezó a hablar de lo que era el silbo gomero, cuando oíamos algún silbo, y él me decía que estaba a punto de extinguirse, porque ya quedaban pocas personas que silbaban, ¿no? Algunas personas mayores y algún silbador que silbaba en los restaurantes para cuando llegaban los turistas a dichos restaurantes, ¿no? ¿En qué año llegaste tú a La Gomera? En 1991. 91. Y uno, Y sí. entonces me cuentas que en Hace años ocasiones ya, 30 él años de ya. taxista, sí, él de taxista te llevaba y de repente se oía algún silbo. Sí, oíamos algún silbo en determinadas zonas, y él me hablaba del Claro, silbo y entonces gomero, él, de aprovechando que se oía, cómo... te decía, oiga, ¿sabe aprove- usted? Y te hablaba de eso. Sí, sí, me hablaba Ajá. del silbo, me decía que era una pena, porque él tampoco era gomero. Él era una persona, un señor, creo recordar, que me decía que era un comercial de una empresa que iba de visita a La Gomera a vender sus productos, y se enamoró de una gomera, de mi comadre Gliceria Baudilia. Y bueno, allí pues se quedó, se decidió a empezar y compartir su vida con mi comadre, y bueno, tuvo dos hijos, y bueno, era un enamorado de La Gomera porque se enamoró de una gomera. Claro, o sea, Y era entonces, enamorado claro, de La como... Gomera y de La Gomera. De La Gomera y de La Gomera de las dos. Mira, Jesús, una cosita, échate un poquitito para atrás nada más, porque para... ¡Ay, quieto, quieto! Ahí está. Para que Bien, bien. te veíamos así, te vemos perfecto y muy bien. Qué bueno. Y entonces ese hombre te manifestaba su pesar porque él notaba que el silbo estaba en peligro. Sí, sí, él me hablaba mucho, los trayectos eran largos, el de Vallehermoso a Lojera era el más corto, pero cuando íbamos a Chipude, pues estábamos dos médicos, Soledad Rodríguez Herrera y yo, en Vallehermoso, y una semana iba uno a Lojera y la otra iba yo. Y en la otra semana ella iba a Chipude y a las otras semanas iba yo. O sea que cada 2 semanas alternábamos la zona. Cuando íbamos a Chipude y La Dama, con lo cual el recorrido de ida y vuelta, era prácticamente entre lo que pasábamos consulta, íbamos por la mañana y llevábamos por la tarde.
Entonces, fíjate. sí, teníamos muchos tiempos de hablar y él me hablaba de sus preocupaciones, me hablaba de sus preocupaciones con el silbo, me hablaba de sus preocupaciones con la escuela, me hablaba de las APAs que en una época funcionaron y habían dejado de funcionar. Y bueno, yo fue tanto lo que me llegó que yo me comprometí con él que si yo me quedaba en La Gomera, porque yo realmente fui a La Gomera, no la conocía de nada, me ofrecieron un contrato de un mes en Agulo y la verdad que ese mes en Agulo me trataron tan bien, que yo lo que recuerdo es que cuando venía justo en Guimarães saliendo de los túneles, el 1 de agosto, lloraba a lágrima viva de la pena que me daba haber dejado La Gomera y yo no conocía La Gomera de nada. Y el 7 de septiembre, una semana después, me ofrecieron irme a Vallehermoso y vamos, me fui como un loco, ¿no? Entonces yo lo que le dije a él, le dije, mira Miguel, si yo me quedo en La Gomera, me comprometo a implicarme en la escuela y me comprometo a implicarme con el tema del silbo. Y bueno, así surgió los primeros momentos de mis inquietudes de apostar por la escuela y ver qué es lo que se podía hacer con el silbo para intentar que no se perdiera, claro. ¿Tú tenías niños, entonces ya cuando vas a vivir a La Gomera, tenías niños que estuvieran en la escuela en ese momento? Sí, yo en ese momento tenía 3 hijos y estando en La Gomera, pues tengo el cuarto que es un gomerito, o sea que fue... Además sus padrinos son Gliceria y Joselito, que son dos gomeros, y bueno, pues un poco como es algo muy curioso, yo no tengo familia gomera, mira que es difícil no tener familia gomera. Y bueno, de alguna manera, pues yo quise conseguir tener dentro de mi familia gomeros. Y bueno, cuando tuve la oportunidad con mi hijo el más chico, pues de alguna manera hice padrinos de mi hijo, que es una manera de traerlos a tu familia, a los gomeros, claro, ¿no? No, que son, los padrinos son familia, no te jodes, claro que son. Sí. Mira, entonces, sí. Y bueno, pues desde claro, entonces, pues yo... yo tu implicación con el AMPA es absolutamente natural. Eres padre de alumno y te metes en la asociación de padres y madres de alumnos. Sí, aunque curiosamente yo recuerdo que, como yo era médico, yo me acuerdo de ir a las reuniones de la Consejería de Educación y alguno me preguntaba, ¿pero qué hace un médico metido en estos berenjenales de las APA, de los padres y madres? Digo, pues bueno, pues que soy padre de alumnos y creo que hay que comprometerse, y bueno. Pero llamaba la atención porque en esa época eran las madres las que participaban activamente en los movimientos asociativos de padres y madres en la escuela. Claro, sí, era la asociación de padres, además en esa época todavía se llamaban asociaciones de padres, pero iban las madres, ¿no? Efectivamente. Mira, una curiosidad, cuando tú vas a Agulo en ese año 91, ¿está todavía Puri y Chicha por ahí? Pregunto. Sí, ¿verdad? Eran maestros, estaban de maestros en Agulo. En educación compensatoria, claro. Sí. Porque después ya Chicha sí pasa a ser jefe de la oficina insular, ¿eh? Sí, bueno, el primer año nosotros del APA, el APA, como tú dices, antes se llamaban APA, ¿no? El APA Gana de Vallehermoso, que estaba integrada en la Federación de APA Garajonay de La Gomera, pues con Gliceria y algunas madres, porque realmente el padre que estaba allí era yo, el resto eran madres. Claro. Nos planteamos la idea de presentar un proyecto de actividades complementarias en donde se contemplase la enseñanza del silbo como una asignatura complementaria en la escuela, ¿no? Y entonces, bueno, sacamos un pequeño proyecto que lo presentamos en educación y al año siguiente, porque eso fue en junio, creo recordar, de 1993, lo cogió la consejería, estaba el Chicha en aquella época en la oficina insular, en el curso 93-94, hicieron unos inicios del silbo en la escuela y estaba Isidro Ortiz, que Isidro Ortiz ya hacía alguna cosa creo recordar en Chipude, en la escuela de Chipude. Y Lino hacía una pequeña colaboración con otro señor que no me acuerdo cómo se llamaba, que era un señor Teodoro Mesa. de Hermigua, ¿no?
Y yo recuerdo que además incluso vinieron a hablar a final de curso del 94, 93, 94, el curso 93, 94, y estaban ellos dos un poco descontentos de cómo había ido ese año porque no se habían cumplido las expectativas, ¿no? Y después, pues, parece que la consejería tenía algunos problemas de llevarla adelante, llevarla a cabo y desarrollar la actividad. Entonces, llamó a mi casa el que era el viceconsejero de Educación, que además recordará, Marino Alduán. Marino Alduán, claro. Y que era una persona que apostaba absolutamente por La Gomera. Yo lo recuerdo siempre que todos los temas de La Gomera eran temas para él prioritarios. Y el tema del silbo logomero era para él muy importante. Y entonces me llamó a casa y nos planteó si nosotros desde las APA que podíamos asumir la responsabilidad de llevar adelante el silbo en la escuela. Y por supuesto, mi respuesta a Marino fue: Marino, si el proyecto lo presentamos nosotros, ¿cómo no lo vamos a querer llevar adelante, ¿no? Entonces, después de eso nos reunimos en la oficina insular estaba Adelma, que era la secretaria de la federación, Clara, que era la presidenta, Clara estaba yo con las claro, APA, y después estaba María Esther, que era la directora de la oficina insular en el año siguiente, estaba Domingo, que era el inspector de educación, y Isidro, nos reunimos allí en una salita de la Oficina Insular de Educación y allí sentamos las bases de cómo se iba a iniciar el trabajo en La Gomera en la enseñanza, y ya repartimos la zona sur, la asumía Isidro, y la zona norte la asumía Lino, que yo creo que a partir de ese momento fue donde surgió el impulso importante, y entre los dos, entre Lino y Isidro, yo creo que ha sido impresionante en casi estos 30 años el haber sido capaces de conseguir transmitir, enseñar y garantizar que casi 27 generaciones de alumnos, porque empezaban, creo recordar, a los 10 años, ya sepan prácticamente silbar en La Gomera. Yo creo que eso garantiza el silbo por muchas generaciones, ¿no? Por supuesto que no me puedo olvidar de ti, Rogelio, que ¿te acuerdas cómo recorríamos todos los colegios para ver dónde se iba a impartir en toda la isla de La Gomera el silbo, ¿no? Fíjate, es que ¿sabes qué pasa? Que estás haciendo memoria de los años y la memoria que yo tengo, realmente yo entro en Contenidos Canarios exactamente en el 93-94 y recién incorporado recibo 2 llamadas, una de Chicha diciendo: Rogelio, desde Contenidos Canarios tienes que echarnos una mano, ¿eh? Y luego recibo la llamada de Marino Alduán también diciendo: Rogelio, tienes que echarles una mano. Y entonces recuerdo muy bien, creo que lo he contado ya alguna vez, pero se puede volver a contar, es que yo hice prevaricación, pero yo creo que eso ha prescrito ya. Resulta que efectivamente Marino Alduán dijo: quiero que se haga, empiecen ya veremos cómo resolvemos. Pero claro, tú empiezas septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, y llamando a los servicios técnicos de las direcciones generales que tenían que pagar, y decían: es que no se puede pagar, es que no sabemos cómo se va a poder pagar a los monitores. Y llega el mes de junio, han estado recorriendo la isla, pagando gasolina, neumáticos y todo, y todavía la consejería no sabe, y yo desde Contenidos Canarios, desde luego, yo podía hablar de cualquier cosa menos de gestión, era algo absolutamente ajeno. Entonces, al final me dijeron: mira, Rogelio, vas a preparar 3 documentos que cada uno de ellos va a firmar como que lo han elaborado ellos. Entonces, yo creo que fue a Lino que le tocó ser el guión del vídeo. Entonces, constará en alguna oficina que don Lino Rodríguez Martín, pues que no tenía muchas facilidades para poder escribir, había escrito el guión de un vídeo, ¿eh? Y entonces Isidro, una especie de comparación metodológica entre la forma en la que las familias enseñaban y bueno, historia, Teodoro Mesa, no me acuerdo. Y efectivamente, ahí el impulso de ustedes demandándolo es determinante. Pero es que además la consejería dijo:
que paguen ellos. Les damos el dinero a la federación y que la federación se meta y claro, ya no fue solo pagar, tú lo has dicho, no fue solo pagar, fue el trato en aquellos primeros años contigo, Clara, me acuerdo tu mujer, luego cuando entró Adelma, no, era gestión, era pura gestión, era abarcar todos los colegios de la isla, y garantizar, y de todas maneras la cuestión de los monitores tardó bastante, tardó unos años en solucionarse realmente, pero bueno, cuando entró ya la asociación, cuando entraron ustedes ya había un cauce, había un cauce. Mira, una pregunta tengo, que tengo curiosidad. En Vallehermoso, hasta el año 93-94, no se había dado clase todavía de silbo. Hasta aquel curso. No. En Vallehermoso no. Isidro daba algunas clases, creo recordar, en Chipude. Sí, en los colegios de Chipude. Ajá. O sea que realmente el curso 93-94 es el primero en el que se abarca toda la isla, con dificultades, ya me estás contando. Teodoro, yo sé que Teodoro se dio de baja del trabajo, ¿no? Pero, y desde luego a partir del 94-95 ya... fue. Ya eso se disparó. La isla completa. Se disparó porque además yo creo que Lino y Isidro hicieron un tándem fantástico. Y ellos hacían los colegios, uno en el sur y otro en el norte. Incluso Lino posteriormente vino al sur de Tenerife, porque sabes que el sur de Tenerife está lleno de gomeros, hijos de gomeros. Y la verdad que fue fantástico. Yo recuerdo aquel encuentro, primer encuentro mundial del silbo en la Laguna Grande. Mundial. Primer encuentro mundial. Aquello me parece... Tú sabes que ese día me compré yo mi primer teléfono móvil. Porque cuando ya yo me vi, porque había radios que querían asistir al primer encuentro mundial de silbo gomero, y digo, y allí no hay ni teléfono, era contra mis principios. Me tuve que comprar un teléfono móvil y desde entonces tengo ese mismo número, así que llegué allí estrenando teléfonos. Imagínate, tú imagínate el silbo gomero, si la escuela, porque yo creo que esto ha sido una apuesta de todos, ¿no? Y la escuela pues representa pues el sector más importante de aprendizaje y enseñanza en la sociedad, donde están implicados la propia sociedad a través de la familia, los docentes, los profesores y los alumnos, que son los auténticos actores del aprendizaje, ¿no? Realmente, si no hubiese sido por la escuela, con el avance de las comunicaciones, porque el silbo realmente fue un elemento de comunicación, porque hay que conocer La Gomera, hay que estar en La Gomera para saber lo difícil que era moverse en ella, porque son barrancos, montañas, barrancos. Cuando aparece el móvil, que yo recuerdo tener el ladrillo que tenía en el año 94, si el silbo no se hubiese recogido en la escuela, con las comunicaciones, las mejores comunicaciones, los móviles, el internet, seguramente el silbo hubiese sucedido como en otros lugares. Estaríamos hablando como una lengua muerta, como un recuerdo. Un recuerdo. Pero yo creo que hemos hecho entre todos, porque esto no es patrimonio de ninguno, sino es patrimonio de la humanidad, como está reconocido, una labor muy... Que además, yo tengo que decir una cosa, Rogelio, que a mí lo que y además tengo que decirlo en honor a ti, que yo decía, ¿qué carajo hace un vasco defendiendo la cultura canaria? Hace 30 años, pero bendito vasco que tanto ha hecho por el silbo en Canarias, la verdad, Rogelio. Bueno, te agradezco eso. Mira, escúchame, ¿tú aprendiste a silbar? ¿Lo intentaste alguna vez? Sí, yo intenté silbar un poquito. Con Lino, porque tú sabes que Lino era paciente mío, él vivía en la además, y él intentaba enseñarme alguna cosa, yo intenté hacer alguna cosa. Quiero intentar volver a recuperar el aprender a silbar un poquito, porque perdí unas piezas dentales, y yo no sé si te acuerdas, cuando llegamos a Don José arriba a la Laguna Grande a ese encuentro, Don José de la Palmita, ¿te acuerdas? No me acuerdo, y Adelma me ha hablado de él. José Era un Correa. Señor de 80 y pico Correa años. Valeriano. Sí, tenía 80 años en aquella época y
no tenía dentadura. Intentamos con don Rafael, que era el mecánico dental de Agulo, a ver si le podíamos hacer una adaptación, porque sin dientes no se puede silbar. No se puede, claro, claro. Pero no pudimos hacerlo. Entonces yo, la verdad que mira, me estoy intentando poner alguna pieza que me falta, sobre todo por un lado, a ver si consigo lanzar el silbo. Claro. No sé, algo Claro, me sale, claro. pero... A ver, mándale. Ya está. Pero ya está. Manda A otra ver, vez, manda otra vamos vez. a ver, vamos a ver. Ya está el silbo. A ver, cuesta un poquito, ¿eh? Silba otra vez, porque no sé si me estás queriendo llamar a mí. Manda, silba otra vez. Ahora no sale, pero bueno, saldrá. No pasa nada, pero está bastante cercano. Me parece Sí, sí. entender que estás llamando a Rogelio, pero no estás. ¿Qué estás diciendo? Rogelio, buenas tardes. ¿Rogelio? ¿Estás diciendo Rogelio? Mira, vale, hacemos una cosa. Colócale la A primero. Colócale a Rogelio. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver. Dale, buenas tardes. Vamos a ver, que me faltan 2 piezas abajo todavía, ¿eh? No importa, pero escúchame, está muy bien. Ah, Rogelio. Buenas tardes. Está bien, está bastante bien. Está bastante bien. Mira, tenemos un grupo de WhatsApp, con la gente que está siguiendo este curso. Y solamente silbamos. Nada más que nos mandamos silbo. Vale. Y yo se lo decía a ellos, si tú quieres yo te meto ahí, porque lo que hacemos, oye, está Pedro de Agulo, está mi hermano desde Cantabria, hay otro chico, Andrés Sí, sin Mena, desde el problema. Lo País que pasa es Vasco. que tengo... Y Sí. la cosa es que Tengo- hoy es... Lo que tengo que recuperar es el silbo. Me quedan 2 Claro. piezas en el lado de abajo y que la estoy ya Claro, pendiente claro. de ponérmela para que Claro. entonces ya no se escape el aire. Qué bien, qué bien. O sea que además le has pegado. ¿Alguno de tus chicos aprendió en aquellos años en La Gomera? No, pero una de las cosas que tú decías con tu hija, yo recuerdo que en aquella época, cuando yo silbaba un poquito, mi hija Raquel tenía un oído muy bueno. Y a mí lo que me decía Lino es que las mujeres tenían muchísima más facilidad de oído para escuchar, para aprender que los chicos. Recuerdo yo de Lino, que yo de Lino tengo muchísimos recuerdos Claro. durante esa década y muchísimas anécdotas que me contó. Él me contó, que no sé si te lo contó a ti, me imagino que sí, cuando enamoraba con su mujer, desde arriba de la palmita, y su mujer abajo en la zona del campo de fútbol. Es que me río porque además Agrispina la semana pasada nos contaba que, claro, tú no le puedes decir a tu novia, oye, mira, vamos a quedar a las 6 en tal sitio que vamos a tales y cuales. Dice, porque entonces se entera todo el vecindario. Pero al mismo tiempo nos contó una cosa muy interesante que de 2 hermanos, y tenemos que retomar con ella, que podían silbar y que todo el mundo los entendiera, pero habían construido también un lenguaje, un sistema en el que solamente ellos dos se entendían, solo ellos dos se entendían. Y entonces Lino era demasiado listo como para decirle a su mujer cualquier cosa que todos pudieran entender. Así que qué penita que no podamos resolver hoy, porque yo también he oído contar la anécdota esa, ¿no? Pero habría que resolver, nos tendría que especificar muy bien qué tipo de mensajes tenía. Mira, escúchame una cosa. Estábamos hablando Mira, hay una cosa sobre las chicas que es interesante. Desde luego hay toda una generación, pero esto ya es general. Es que ya no es solamente con el silbo gomero, es que es cierto que las mujeres, las muchachas, están tomando sus estudios en todos los ámbitos con un nivel de interés que están sobrepasando en muchos ámbitos los resultados de los muchachos, de los chicos, de los varones. Y desde luego en el caso del silbo gomero es así. O sea, el número de silbadoras
una generación ya de mujeres de 30 y tantos años, silbadoras magníficas, es mayor que el de silbadores varones. No sé por qué, no sé por qué. Yo estoy convencido que la capacidad de comprensión es la misma. Otra cosa es la atención o el interés que se ponga, que entonces, lógicamente, o sea, Lino está hablando de un hecho que es real, constatado, que en los tiempos actuales la respuesta de las chicas frente a los chicos al tema del silbo ha sido significativamente mayor. Sí. Mira, Jesús, ¿cómo viviste tú? Porque tú estuviste, luego ya Adelma coge el relevo, te vienes a vivir a Tenerife. ¿Cómo viviste tú ese proceso del silbo declarado Patrimonio de la Humanidad? Cuando tú te enteras de eso, ¿cómo has vivido tú eso? Mira, Rogelio, el silbo para mí en La Gomera es como cuando uno tiene un hijo, ¿verdad? Que lo coge chiquitito y quiere que llegue a lo mejor, a hacer lo mejor en la vida, ¿no? Cuando el silbo yo veo, primero que a través de una proposición no de ley se reconoce como una lengua, ¿no? En el año 1995, ¿no? En el Parlamento de Canarias. Cuando después, posteriormente, se introduce como una asignatura obligatoria dentro de la escuela. Empiezan a formarse ya no solamente los silbadores, sino también maestros que se forman en el tema del silbo para llegar a llevar adelante el tema del silbo. Y tú ves que eso va creciendo. Y bueno, yo me encontré en alguna ocasión, sobre todo con Lino, que vino alguna vez a la cuesta y me tropecé con él y me decía que él tenía su cochito pequeñito, sin carné, y que venía a dar clase al sur y me contaba un poco sus anécdotas y sus cosas. La verdad que me daba muchísima alegría ver cómo el silbo iba para adelante, ¿no? Y cuando ya se reconoce como Patrimonio de la Humanidad, digo, bueno, pues ya está ese hijo que tú has empezado a criar, ya ha tenido un doctorado, ¿no? Ya está en lo máximo, ¿no? Eso garantiza su preservación para siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, pues una satisfacción muy importante. Yo debo decir, y yo siempre lo digo, yo aunque no tengo familia gomera, no es cierto, porque tengo algunos gomeros. Que tienes los padrinos, claro que sí, que son tengo padrinos. Tengo unos padrinos que son claro familia, sí. Pero sí es cierto que también tengo muchísima gente en La Gomera a la cual en esos 10 años las tengo en el corazón. Pero hay una cosa que sí tengo en el corazón, y yo siempre se lo digo, tengo un trocito de corazón gomero. Y bueno, pues La Gomera a mí me dio mucho más de lo que yo le di a ella, y eso es una satisfacción que me llevaré hasta el fin de mis días, ¿no? O sea que... Mira, creo que hasta hay secuelas que tantos años ya después de haber salido de allí, que están metidas tan dentro de ti que hasta igual van a tener que salir en forma de libro, ¿no? Bueno, yo hace unos años, porque claro, nosotros somos 7 hermanos. Y mi hermano, yo soy el mayor de los 7. Mi segundo hermano, que es mi hermano Eduardo. Está queriendo entrar una llamada y no tengo forma de evitar. Sigue. Una novela. Entonces, bueno, pues hace unos años, a mí siempre me ha gustado escribir, sobre todo poesía. Yo tengo bastante poesía escrita y bueno, pues se me ocurrió pues escribir una novela, y quería escribir una novela que se titula Vallehermoso. Y bueno, empecé a escribirla y tenía tres etapas, ¿no? Está basada en una época de fin del siglo XIX hasta el año 1936 y que quiero que finalizase con el fogueo. Y al final se ha convertido en una trilogía. Estoy finalizando ahora la primera novela,
que va hasta el año 1927. Y bueno, pues ahí reflejo una etapa importante de un chico que se mueve entre La Laguna y Hermigua, Agulo y Vallehermoso. Y bueno, pues creo que le tenía que dejar en la memoria algunas cosas de La Gomera. Y bueno, pues he dejado algunas anécdotas, efectivamente, entre ellas la anécdota del enamoramiento de Lino, que bueno, le he dado una parte de ficción, porque claro, claro, de ficción, claro, y, o sea y que bueno, hay silbo Gomero en esa novela, pero bueno, claro. hay silbo. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Mira, una cosa, yo a veces empiezo silbo, la entrevista primero hablando de todo menos de silbo, y hoy hemos empezado directamente con el silbo, pero es que quiero que la gente sepa con quién estamos tratando. Tú ahora mismo ejerces como médico de familia, pero tú has tenido cargos de enorme responsabilidad en el hospital abajo, la Candelaria. Sí, bueno, yo he sido director de Zona Básica de Salud. Bueno, cuando estuve en La Gomera, durante 4 años fui el coordinador de Agulo Hermigua, el Centro de Salud de Mulagua, que además yo tuve la suerte de abrirlo, de inaugurarlo en el 1996, y la verdad que fue una etapa de trabajo preciosa en La Gomera, porque empezamos a desarrollar no solamente los temas de la escuela y el silbo, sino además el desarrollo de todo lo que tenía que ver con la atención primaria en La Gomera, ¿no? Y a mí me tocó pues disfrutar y participar en el desarrollo en esa época, ¿no? Después me vine a Tenerife y bueno, estuve 12 años de director de zona de varias zonas básicas de salud, y en el año 2017 me ofrecieron el llevar la responsabilidad de la gerencia de la Candelaria, y la verdad que fue una etapa maravillosa, porque la Candelaria es un hospital, además es un hospital referencia de todos los gomeros, y es un hospital maravilloso, con unos profesionales increíbles, con un sentimiento de pertenencia a su hospital encomiable, una vocación de servicio importantísima. Y bueno, que tuve la suerte de disfrutar en esa etapa de ver cómo pasaba a ser el hospital más excelente de Canarias y encontrarse en los 30 mejores hospitales de toda España, ¿no? Entonces, creo que fue una etapa preciosa. Sí. Claro. Y la verdad que lo quiero muchísimo, y quiero muchísimo a la gente de ese hospital, y que de verdad que merecen un aplauso impresionante por parte de todos, porque su compromiso es impresionante, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, Jesús. Nada, estoy echando la cabeza atrás, acordándome de aquel día en el Día Mundial ese del silbo, hombre. ¿Cuántos niños se llegaron a aglutinar ahí? Porque además los responsables de todo aquello, de las guaguas, de los desplazamientos, de todo eso, eran ustedes. Lo hacían todos ustedes. Sí, pero hombre, ya estamos hablando de hace 25 años. Yo no me acuerdo, pero eran niños de todos los colegios del norte y del sur de La Gomera, que creo que eran a partir de los 10 años, pues, y Lino llevaba una parte y Isidro llevaba otra, pues allí habían más de 60, 70 niños silbando, ¿eh? Sí. Qué bueno, qué bueno. La verdad que fue precioso, ¿eh? Fue un acto precioso, ¿eh? Bueno, estuvo toda la plana mayor, además. En la plana mayor de la consejería estaba el consejero, Pepe Mendoza. Claro. Sí, es verdad. Marino, estuvieron algunos directores generales. La verdad que fue, y yo tengo que decirlo, o sea, en aquella época tanto Pepe Mendoza como Marino Alduán hacían una apuesta por La Gomera muy importante. De hecho recuerdo también que en ese curso del 94-95 se abrió se anticipó el Instituto de Secundaria LOCSE en Vallehermoso. Hoy el Instituto de Secundaria Pedro García Cabrera. O sea que fue una apuesta muy importante en aquella época. La verdad que fue una época muy potente en la relación que había entre la Consejería de Educación y las APAS en La Gomera.
Sí, es que Adelma nos dice que eran 125 alumnos. Seguro que ella tiene hasta los papeles por ahí. Ella tiene que tenerlo, porque ella además, fue la que... Ella era la secretaria con Clara, la secretaria Claro. cuando Clara era la presidenta de la federación, además era la presidenta del APA de Agulo, Ajá, el claro. Colegio de Infantil y Primaria de Agulo, y ella fue la que continuó a partir del año 97 con la presidencia y con todo Sí, el tema sí, del sí, sí, silbo, que sí, con todo el tema, sí, sí. la verdad que hizo una labor muy bonita también con todo lo del silbo. Es una persona que también trabajó mucho, que Mira, como todos una nosotros lo curiosidad. hacíamos desinteresadamente, Es que yo a veces le suelo decir a la gente, yo puedo contar de memoria por lo menos hasta 30 o 40 nombres de personas concretas que tuvieron que ver, pero que además tampoco lo hacían a título personal, sino que lo hacían en representación de otros. Es decir, que el esfuerzo, y ahora tú lo has colocado muy bien, el Silvo Gomero no está donde está en un fin de semana, es que estamos hablando ya de 3 décadas. De 3 décadas, y donde siempre en el inicio, ¿cómo se llamaba ese taxista que te lo dijo a ti, que el lamento, cómo se llamaba ese hombre? el taxista se llamaba Miguel Brito, en paz Sí, descanse, era el padre Miguel de Brito. Tamara Brito, porque en Vallehermoso había un concejal que era maestro, se llamaba Miguel Brito también, una excelente Ajá. persona también, pero el que realmente a mí me influyó en todas esas horas de ruta que hicimos en meses, hasta que se abrió el centro de salud de Vallehermoso, porque ya cuando se abrían los centros de salud, ya los médicos y los enfermeros no íbamos a la zona, a los consultorios periféricos con el apoyo del ayuntamiento, sino que teníamos que ir por el propio Servicio Canario de Salud. Fueron muchas horas compartidas y era un hombre que ya te digo que él llegó a La Gomera y se enamoró de una gomera y por lo tanto se enamoró de La Gomera. Es que, fíjate tú, en estos días, bueno, te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú has oído hablar alguna vez de lenguaje silbado como el gomero, pero en cualquier otra isla que no sea La Gomera? De un lenguaje silbado, igual que el gomero, pero que no sea en La Gomera. Si has escuchado alguna vez hablar sobre canarios que se comunican por el silbo, pero fuera de La Gomera. Hombre, vamos a ver, ahora se está hablando mucho del silbo herreño. Vale. Cuando dices ahora, ¿a qué te refieres? ¿Tú tienes idea cuándo has oído hablar por primera vez del silbo que ahora? En los últimos tiempos. Yo, Eso no significa, tampoco había oído hasta el 91 hablar del silbo gomero. Claro, efectivamente, lo estás diciendo muy bien. Eso no significa nada, pero bueno, pero es un hecho. Es que quiero yo hablar de una cosa, para no hablar del silbo herreño. El otro día alguien me decía que hay una persona que se ha encontrado que silbaba algo en Gran Canaria. Vale. Me parece interesantísimo. Eso me parece interesantísimo, claro. Pero es que en estos programas, esto que don Miguel Brito decía, lamento, me preocupa que el silbo gomero pudiera llegar a desaparecer, es que don Isidro Ortiz ya estaba dando clase diciendo el silbo gomero es un ave en peligro de extinción y si no entra en la escuela se muere. Pero es que 20 años antes de eso, don Fernando Padilla, preocupado ante el hecho de, quiero decir, es que en La Gomera, yo estoy diciendo el nombre de 3, pero es que además don Fernando escribió un poema. Lo que quiero decir es que hubo una sensibilidad en la isla que decía, es muy valioso para nosotros y no queremos que se pierda, y empezaron a movilizarse. ¿Pero en qué ámbito? En el más popular, en el de la Asociación de Padres de Alumnos, en el más popular, y las instituciones se sumaron. Quiero decir con esto que no estamos hablando solo de lo que se hizo en los 30 años, estamos hablando del dolor que ciertas personas en la sociedad gomera sintieron por la pérdida que se anticipaba y que podían ver que podría acabar de llegar. Por ejemplo, tenemos aquí un francés que nos sigue en el programa. Los franceses dejaron morir su silbo. Hay programas grabados en la televisión francesa donde silbadores del Valle de As iban y hacían demostraciones, pero a nadie le importó que desapareciera. No pasa nada, son elecciones.
son elecciones. ¿Alguien ha encontrado una persona que dice que silba algo en Gran Canaria? Me parece interesantísimo. Pero es que lo que La Gomera protagonizó fue la percepción. Hoy he presentado yo a 3 mujeres gomeras vinculadas con el silbo que tuvieron que abandonar la isla cuando tenían 12, 14, 16 años. La Gomera se despobló y se llevaron el silbo con ellos. Entonces no es que, el otro día hablábamos con Agrippina, no es que estaba desapareciendo el silbo, coño, es que estaban desapareciendo los gomeros que silbaban, que eran los que trabajaban en el campo, los que estaban. Entonces, la gesta del silbo gomero es muy grande, es muy grande. Y si ahora alguien en Gran Canaria quiere silbar, que hay mucha gente joven que quiere silbar, y si les enseñamos silbo gomero, pues como hay gente, yo conozco silbadores de Gran Canaria que no solo no les da vergüenza, sino sienten agradecimiento. Dicen, sí, silbamos silbo gomero, en Gran Canaria sí. ¿Por qué? Porque los gomeros nos han enseñado. No, pero había un señor que recordaba que alguien silbó algo. Sí, pero eso tiene una dimensión. Pero alguien como Lino, como Isidro, nos entregaron un lenguaje silbado completo, pleno, que lo puedes aprender y te puede servir hasta para recuperar, silbar en francés, tal como ellos lo han hecho, ¿no? Entonces, bueno, no es una pregunta, es un discurso que me he echado yo aquí, pero quería ir a lo siguiente. Tú no encontraste, y si no, lo pregunto, porque también hay formas de preguntar donde ya te arranco la respuesta. Mi pregunta es, ¿qué nivel de preocupación, porque tú lo tenías, pero entre todos los padres, entre todas las madres, la sensación general era que era importante que el silbo entrara en el sistema educativo o no era tan general? Es decir, ¿qué nivel de preocupación, de deseo percibiste tú en la sociedad en general? Bueno, yo recuerdo que estamos hablando del año 1993. Entonces, nosotros en el año 93 creamos, en el curso 92-93, creamos el APA Ghana, que el APA Ghana estaba muerta. Habían algunas asociaciones de padres, creo recordar en Alajeró, en Agulo o en Hermigua, y un poco pues ahí nos empezamos a arropar. Y fue lo que empezó a dinamizar también todo lo que era la Federación de APAS, ¿no? Yo llevé esta idea, la llevé yo un día a una reunión que tuvimos los padres, bueno, yo con las madres, o las madres conmigo del APA, y yo les planteé lo del tema de la idea de hacer algunos proyectos, ahí hablábamos, a unos se les ocurrían unas cosas, a otros otras, y yo les planteé la idea de llevar adelante el silbo gomero en la escuela como asignatura complementaria. Ese curso, finales del curso 92-93, pues presentamos el proyecto con la idea de llevarlo al 93-94. Nosotros empezamos a moverlo allí en el APA a Ghana. En el año 94 es cuando se abre el Instituto de Secundaria LOCSE anticipada en Vallehermoso. Clara pasa a asumir la presidencia del APA del instituto, y se produce una renovación en la Federación de APAS en La Gomera. Clara asume la presidencia, Adelma la secretaría, después estaba un chico, creo que se llamaba José, era el tesorero, que era del Colegio de Infantil y Primaria de Alajeró, y algunos vocales de otro colegio que estaba yo. Y entonces, a partir de ese momento, que fue cuando nos devuelve Marino Alduán, la Consejería de Educación, por lo que tú has comentado, de que habían problemas para poder hacer frente a la gestión de los silbadores, fue cuando nosotros lo asumimos, pero las APAS lo asumieron como propio, o sea, no recuerdo yo, además, que hubiese en ningún colegio en La Gomera
una actitud que fuese contraria al silbo como asignatura, sino todo lo contrario, ¿no? Yo lo que recuerdo es que hubo un apoyo absoluto en todas y cada una de las APAs de los distintos colegios de La Gomera. Yo creo que se vivió de forma interesante en aquella época. Los resultados están ahí. Y yo, cuando algo sale bien, el resultado es como el de ahora, y cuando algo sale mal, pues no hubiese llegado al fin que hubiese llegado. Entonces, total. Yo creo que lo primero creo que lo que tenemos que plantearnos es que esto ha sido algo de todos. Esto no ha sido algo de alguien, ha sido algo de todos. Y además hemos contado con la riqueza de Isidro, y yo creo que, por otro lado, la recuperación o la captación de Lino fue ya el no va más para el silbo. O sea, es que ese tándem es imposible de volverlo a imaginar, ¿no? O sea, yo creo que... Una de las funciones mías era, como yo soy maestro, como además yo había trabajado los métodos de enseñanza, lectura, escritura, ¿no? Pues una de las funciones mías era incorporarme al trabajo que hacían ellos para echarles una mano desde el punto de vista pedagógico, porque ellos no tenían ninguna formación pedagógica previa. Entonces yo llegaba, me sentaba, les miraba, tomaba nota y no tenía nada que decir. Es que cada uno de los dos emergió como con una autoridad didáctica y además distinta, porque es que Isidro lo hacía de una manera y Lino lo hacía de otra. Es más, por más que tú quisieras que se coordinaran o articularan, eso no era posible. Estamos hablando de dos hombres hechos y muy derechos, que no iban a poder integrar. Entonces, que cada uno de los dos desplegara su capacidad de aquel modo. Bueno, hay una cosa, yo no sé si esto lo he dicho en estos términos, pero cuando luego se crea una comisión técnica, donde estaba don Ubaldo Padrón, que era especialista en didáctica de la lengua, Amador Guarro, especialista en diseño curricular, don Ramón Trujillo y Marcial Morera, dos lingüistas, pero además estaba el inspector de educación. Es decir, mira que había gente y se trataba de decir qué dosis de silbo gomero había que meter a la semana en el área de lengua para que el sistema no chirriara y fuera suficiente. Bueno, pues todos los sabios lo que hacíamos era mirar y le decíamos, ¿usted cómo hace, Lino? Isidro, ¿usted cómo hace? Y lo que ellos hacían, lo pusimos en el papel. Porque lo que ellos, cuando ellos decían, no, con los niños de 8 años lo que pasa es esto, porque los más mayores pasa lo otro, porque tal. Bueno, ¿y entonces cuánto tiempo? No, yo creo que con tanto. Y lo que hicimos fue escribir de forma correcta para el sistema educativo la experiencia de ellos dos. Es decir, el milagro fue encontrarlos, haber podido disponer. Y tú sabes, yo creo que esto no lo he dicho Rogelio, imagínate Rogelio Lino con tantos hijos que tuvo que pasar por las distintas edades y saber cómo entendían o transmitían o qué problemas tenían a la hora de silbar, ¿no? O sea que es que Lino fue una persona que tenía el silbo de forma natural. Él nació con el silbo, creció con el silbo, enamoró con el silbo y claro, todos sus hijos estuvieron con el silbo, claro. Mira, hay gente, el otro día cuando escuchábamos a Agrippina, don Isidro siempre me lo ha dicho, me ha dicho, yo es que el silbo tuyo es más silbo de Lino, porque el nuestro, el silbo de cumbre, y yo lo tengo clarito, clarísimo, que el silbo de cumbre es distinto. Entonces ha habido gente, ¿sabes que últimamente aparecen personas que en periodos muy cortos de tiempo se convierten en sabios de lenguajes silbados y de todo eso, ¿no? Entonces hay alguien que viene diciendo que el silbo, este silbo de Lino, ¿no? Como que es un silbo circense, rebuscado, de exhibiciones. Lino no hizo una exhibición en su vida. El silbo de Lino, el que conoce a Lino, Lino silbaba sabe que como había silbado toda su vida. Lino silbaba como había silbado toda su vida y como se ha silbado en la palmita, en las rosas, y silbaba así, y ese silbo es absolutamente, si se puede hablar de pureza, pero desde luego es absolutamente hijo de un espacio y de un tiempo. Ahí
O sea, lo que hemos hecho los demás ha sido recoger eso Sí, sí. y aplicar eso. Pero lo bueno es eso. A veces yo me quedo con la pena de si el sistema hubiera podido contar en vez de solo con dos, o sea, si Teodoro Mesa hubiera podido seguir, si hubiéramos podido ofrecer al resto de los alumnos una rotación, es decir, que los alumnos de Isidro hubieran recibido también a Lino y los de Lino hubieran recibido también a Isidro y a Teodoro Mesa y a Agrispina, y es decir, pero claro, lo hicimos, como se Pero pudo, mira, y pero es una mira, maravilla, ¿no? Pero mira, eso es como el lenguaje hablado, igual. Es decir, tú enseñas en el aula de una determinada manera y el otro maestro de otra determinada manera, pero los niños, los chicos se van a encontrar en la sociedad y van a hablar entre ellos. Y en el silbo pasa lo mismo, es decir, tú tienes dos métodos de enseñanza concretos, particulares del silbo, pero los silbadores de uno y otro se van a encontrar y se van a encontrar en la vida y se van a comunicar y van a interaccionar unos con otros, con lo cual al final lo que va a quedar seguramente es un hijo de ambos, porque va a quedar una mezcla con el paso de los años en La Gomera seguro, ¿no? Pero yo creo que son las dos cosas más importantes, es decir, es la garantía de futuro de que sea una lengua viva en lugar de ser una lengua muerta y en el recuerdo. Y está garantizado por dos razones fundamentales. Una, porque hay una gran parte de la población por encima de los 10 años que saben silbar. Gomeros y gomeras, que tú me estás diciendo que el porcentaje de mujeres es mayor. Pero es que además hay una obligación mundial de preservarlo, que es al convertirlo en patrimonio de la humanidad, inmaterial de la humanidad. Por lo tanto, es una responsabilidad nuestra en nuestro entorno educativo y político, pero además es una obligación ante el resto del mundo al ser un patrimonio. Yo creo que el silbo gomero es un sueño. Hoy es un sueño lo que está pasando con él en relación a aquellas primeras conversaciones que de verdad nacieron de lo que me inculcaba de su preocupación, de su amor, de su cariño, aquel taxista que me llevaba en aquellos primeros viajes a Lojera, a Chipude y a La Dama. Qué bien, Jesús, qué bien lo has dicho. Qué resumen más bonito de esta... Que igual yo seguramente no sé hubiese nacido por otras vías, pero es la realidad de cómo vinieron los acontecimientos. Así fue, y así lo estamos contando para que quede constancia, sí, porque fue hermoso, fue bonito, y fue... Mucha gente, y fue grande. Pero Rogelio, tú entre ellos, evidentemente, porque tú hiciste una apuesta personal también, la propia consejería en aquellos momentos hizo una apuesta absoluta, muchos padres de toda la isla de La Gomera, y Lino y Isidro. O sea, hay que reconocer que el esfuerzo que ellos hacían para enseñar de lunes a viernes en los distintos colegios de La Gomera hizo su resultado. Después vinieron otras personas que apostaron. Recuerdo cuando Pedro Medina hace la proposición no de ley, cuando el profesor de lingüística Gomero en la universidad, que creo que es uno de los que tú nombraste ahora, le dio el valor de lengua para poder llevar esa proposición no de ley al Parlamento de Canarias, y la apuesta del gobierno de Canarias para que se convirtiera en una asignatura, y después todos los responsables educativos que vinieron a continuación a lo largo de los años, por supuesto, el Cabildo de La Gomera y otras muchas instituciones que han participado posteriormente a lo largo de todo este tiempo. Esto es un tema de todo, que yo creo que es lo más importante, porque cuando las cosas surgen de todo, están garantizados sus resultados, y yo creo que es lo que ha sido, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues una satisfacción personal inmensa y un amor tremendo por La Gomera. En mi familia es absoluto, ¿eh? Ya lo veo, Jesús, ya lo veo. Pues yo no sé, yo solo te voy a decir que
que por la parte que pusiste tú, por la parte que puso Clara, que yo creo que el pueblo gomero les está agradecido, y tú lo has dicho además, es que tú sabes que nos miran de reojo desde Turquía, porque el silbo turco de Cuscoy ya hoy ha sido, o sea, fue declarado después del Gomero Patrimonio de la Humanidad. Nos miran desde México, los indios mazatecos, nos miran con desconsuelo desde Francia, ¿vale? Por supuesto, montones de canarios en el resto de las islas dicen, no, no, yo quiero silbo gomero también, no importa en qué isla he nacido, ¿no? Yo lo quiero también, ¿no? Entonces, yo creo que es un tú lo has dicho, tú lo has vivido el parto, tú has vivido esos momentos iniciales y lo sientes como un hijo tuyo, pero es un hijo de la humanidad. Es decir, los lenguajes silbados del mundo se miran en lo que hagamos y yo creo que a veces tenemos que ser más exigentes en lo que hemos dejado de hacer. En lo que hemos dejado de hacer, en lo que nos falta por hacer, en los testimonios de este hombre, yo creo que era José Correa Valeriano, es decir, los tantos testimonios de gomeros que mantienen un silbo vivo, que no sabemos cuántos años nos queda, como lo tenemos tan vivo, ya lo metimos en la escuela y todos los chiquillos silban, pues qué bien, ya está, bueno, pues no está. No está. ¿Por qué? Porque hemos contado con 2 maestros donde pudo haber 200 y no hemos ido a buscarlos. No hemos ido a reconocerlos. Ya estaba salvado, como ya está salvado. No está salvado. Sí está salvado, pero no está salvada la memoria viva de ese proceso, ya que tenemos asignaturas pendientes. Pero bueno, yo qué sé, por la parte que te toca, yo creo que el pueblo gomero te está agradecido y además estamos todos ansiosos por ver esa novela que ocurre en La Gomera, esa primera entrega, a ver qué nos cuenta. Sí, la primera, o sea, el primer libro y el tercer libro de esa trilogía se desarrolla el primero, una parte en La Gomera, otra parte en La Laguna, en Tenerife, pero el tercer libro, la tercera novela va a ser íntegra en La Gomera, en Valle Hermoso. Bueno. Qué bien, de hecho, va a finalizar con el fogueo. O sea, el fogueo va a ser el final de la novela. Vaya, has escogido un momento tremendo. Así que día hablaremos del fogueo. Sí te puedo decir que yo estoy absolutamente agradecido a La Gomera. Yo llegué prácticamente un niño con 30 años y la verdad que el cariño que recibí y sobre todo cuando yo soy una persona, siempre he sido una persona inquieta, siempre me he estado moviendo en muchas cosas porque yo he tenido la gran suerte de que la sociedad me ha permitido ser lo que yo he querido ser desde que era pequeño y creo que siempre se lo he intentado transmitir a mis hijos, que uno tiene que ser agradecido con la sociedad y devolverle a la sociedad lo que la sociedad a ti te da, ¿no? Y La Gomera a mí me regaló muchísimo. Y yo viví una década que fue una década de las oportunidades, porque te permitía hacer cosas, las cosas que hacían se notaban, las veías, las vivías y te sentías además protagonista de los cambios que producías en La Gomera. En sanidad, nos quedan 24 segundos. Nos quedan 24 segundos. Cierra, quiero escucharte. Estás cerrando con un agradecimiento. Lo que hacías se notaba, ¿verdad? Se notaba, o sea, yo creo que La Gomera lo que te permitía es ver que lo que tú hacías servía de algo, que lo que tú hacías Muchas gracias, aportaba. se nos van a cortar.